¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Día D. Retomamos este caso espeluznante en Tacna, las excavaciones en un pozo con una pareja de padres esperando encontrar los restos de su hija ahí. Y cuando finalmente se llegó a ver cabello humano en las excavaciones, el corazón a estos padres les da un vuelco, porque entonces les decía, no nos equivocamos, los restos de Judith están ahí donde nosotros decíamos. Pero imagínense ustedes el estupor de todos los presentes en ese momento cuando las excavaciones continuaron y se dieron cuenta que Judith, o los restos de Judith, no estaban solos ahí, que había otra mujer ahí. Y resulta, además, que esta excavación ocurría en el terreno de los padres del principal sospechoso, un policía, Santiago Paco Mamani, quien desde la clandestinidad finalmente termina confesando. Pero lo más grave es que termina involucrando, y esa es su versión, a otros policías de la División de Secuestros y contra la Libertad Sexual en Tacna. Así de espeluznante. En una serie de videos que publicó en su cuenta de Facebook, Paco Mamani hace un relato absolutamente sórdido. Lo que él dice es que le pide disculpas a los padres de Judith, pero luego dice que la segunda víctima sería Noemí, y la policía cree que se trata de esta adolescente de 14 años reportada como desaparecida en octubre del año pasado. Y luego pasa a describir cómo es que opera supuestamente esta banda de policías dedicada a la extorsión y a la trata de personas. Él niega haber participado en el asesinato de estas muchachas, de Noemí y de Judith, y le atribuye toda la responsabilidad. Yo participé ayudando a ocultar los cuerpos, pero toda la responsabilidad se le atribuye a otro suboficial, a John Choque Valdés. Y dicen que ¿a qué se dedicaban? A ayudar a acusados de abuso sexual a salir bien liberados y a dotar de información a las mafias de prostitución de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Así de grosero. Todos los detalles en el informe de Angélica Villegas. ¿Hay más mujeres en ese pozo? ¿Las investigaciones y las excavaciones deberían continuar en el lugar de los hechos? Angélica Villegas. En este pozo, a más de 80 metros de profundidad, se encontró el cadáver de Machaca Caula. El continuo flash de una cámara captaba perturbada un doble hallazgo en Tacna, a 90 metros bajo tierra en el pozo, propiedad del ex policía antisecuestros Santiago Mamani, revelándose para asombro de todos que no solo estaba el cuerpo de la desaparecida Judith Machaca, también encontraron un segundo cadáver, el de una adolescente. ¿Están afectando sus grilletes? Es una mochila de lona de barco. Un policía prófugo buscado por doble feminicidio denuncia que detrás de estos pozos de la muerte hay una red de explotación sexual, delatando a más presuntos policías. Pero son muchos efectivos policiales que están involucrados. Yo le voy a contar toda la verdad como si la verdad. Por primera vez, la versión de la madre de la segunda víctima hallada en los pozos de la muerte. Yo lo confirmo porque me enseñaron sus dientecitos. Voces sepultadas. ¿Dónde están las 10 de Tacna? Son los primeros días de octubre del 2020 en Tacna, frontera al este con Bolivia y al sur con Chile, donde había dejado de parecer extraño que tantas mujeres desaparecieran misteriosamente en la zona de La Yarada. Judith y Noemí, sin conocerse, con edades e intereses distintos, se convierten en las víctimas de un mismo verdugo, el suboficial Santiago Mamani. Noemí es hasta ahora la primera de sus víctimas, tiene 14 años y vive junto a su madre y abuelos. Teníamos sueños, muchos sueños. Me decía que quería ser abogada, quería viajar. Entonces ya cuando ya entra primero de secundaria, ahí ya empieza ya su rebeldía. Estaba siguiendo un tratamiento psicológico, estaba tomando pastillas. Llevaba tratamiento porque como ella estaba muy rebelde, entonces para controlar, me dice la doctora, me dijo, la psicóloga, para controlar sus emociones, pastilla para que pueda dormir.
¿Había alguna situación en casa que le generara este desorden emocional a su hija? Lo que quería ella era salir. Me decía mamá, mucho me encierras, mucho me controlas, y como en la pandemia también ha estado encerrada, ahí peor se ha puesto. En la vivienda de Noemí, su madre trabaja todo el día y deja el único teléfono que tienen para que haga sus tareas virtuales. Pero a la par de esto, en el camino de Noemí, aparecen 3 jovencitas menores que su madre no conoce del todo hasta que llega a la fatalidad. No son amigas ni de la escuela ni del vecindario. Son amigas así que la habrá conocido por el Facebook. Son gente así de mal vivir. Cuando usted me indica que las amigas de su hija eran de mal vivir, ¿puede especificarme qué fue lo que exactamente descubrió? Una chica que pues toma, yo averiguo lo que me dicen, ¿no? Que anda espiando. ¿Usted le advirtió a su hija sobre el peligro de conocer personas por internet o andar con jovencitas que no tenían los mejores antecedentes? Claro, siempre a mi hija yo le hablaba. Siempre le he dicho, hijita, por favor, no hables con desconocidos en el Facebook, porque tú no los conoces, tú no sabes de ellos. Trató de indagar en el teléfono de ella para ver qué encontraba. En ese momento, cuando mi hijita está en la casa, no se deja mirar el celular, no se deja, entonces se ataja, ¿no? Dice, mamá, no me respetas mi privacidad, me dice. En el momento de un descuido de ella, yo le reviso, ¿no? Hasta el celular se había puesto clave, de repente también borraba los mensajes. El Facebook es el punto de partida. 3 menores que la adolescente conocía por esta red se mostrarían como sus amigas y luego, fingiendo tener enamorados mayores de edad, los presentan con la estudiante. Toda una peligrosa cadena donde el suboficial Santiago Paco Mamani no figura en la mente de nadie, excepto en la de Noemí, quien comienza a escaparse dejando cartas de despedida. Mi hija se me ha perdido ya como 5 veces. Se perdía pues una semana, se perdía pues a veces 15 días, así se me perdía, pero siempre estaba conectada al Facebook. Su hija le mencionó si conocía a un policía llamado Santiago Paco Mamani. No, nunca me ha dicho que ha conocido a un policía, nunca me ha dicho nada. ¿Y le llegó a hacer referencia sobre otro policía de apellido Choque? No, tampoco me ha dicho no. Todas las desapariciones de Noemí son reportadas ante la policía, mientras el suboficial de la División de Secuestros, Santiago Paco Mamani, inicia un negocio que confiesa, hoy prófugo, en este video para denunciar a una red de explotación sexual en la policía, delatando a más de un compañero, y menciona 3 mujeres, pareciendo leer un papel. Todo empezó cuando yo inicié a trabajar en el área de investigación de delito contra la libertad sexual. Un suboficial llamado Choque Valdés Young, y es donde él me contó que había que captar mujeres y prostituirlas, que él tenía los contactos, que iba a ser un secreto. Usaban el sistema de CIRDIC y ficha RENIEC, los sistemas policiales, y averiguaban toda la vida de las personas que captaban. Los que pasaban la disciplina se quedaban en el grupo. Yo le acompañaba a captar a mujeres. Un día el Choque me manda trata de personas con la social Laime Fuente a preguntar sobre esa. Laime me dio toda la información y después le contacté a para que ella trabajara con nosotros. Y le dije que también íbamos a pagar muy bien. Y ella me contó llorando de una tal y su amiga que ya no quería saber a la prostitución. Estar en este negocio no era lo que la adolescente buscaba, y eso lo confesarán después sus mismos victimarios. 6 de la tarde del 9 de octubre, Noemí sale de su casa y está a horas de ser cruelmente asesinada. Ella me dijo, voy a ir a traerme, me olvidó mi cargador. Le digo, pero Noemí, ¿a qué hora vas a venir? Ya es noche, le digo, ¿no? Y entonces ya no me responde. ¿A qué hora sabe usted de su hija por última vez? Como a las 7:30 ya se desconectó del Facebook, del WhatsApp, del celular se apagó. Todo. ¿Usted reportó de inmediato la desaparición? Ya, yo he ido el 12 de octubre.
un oficial toma mi denuncia. Me parece muy extraño que mi hija se me haya cortado apagado el celular, que no esté en Facebook, porque ella acostumbraba a estar siempre conectada. ¿Pero le aceptaron la denuncia en la comisaría? Sí me acepta la denuncia, pero me dice con eso, ¿no? Que, señora, tu hija ya tiene antecedentes, pues señora, me dice, ya sabes cómo es tu hija, así me dice. Sintiéndose ignorada por esa misma comisaría donde paradójicamente trabajaba el verdugo de su hija, Paco Mamani, la madre de Noemí solicita el levantamiento de su secreto de llamadas, encontrando mensajes en su Facebook donde confirma que había sido captada por una red de prostitución y observa la llamada de un hombre coincidente con la desaparición, quien tendría parentesco con una de las supuestas amigas que la menor tenía en redes. Entonces yo veo que el último número de celular que le había llamado a mi hija había sido pues el Alex, su hermano del joven de Elías. Él le llama a mi hija, le llaman diciendo que vamos, hay un tono en Ciudad Nueva, le dice, vamos, le dice así. ¿Y logró confirmar si el día que su hija desaparece llega a encontrarse con este joven que la llama? Sí, yo he leído los mensajes de mi hija, ¿no? Me dice, ya estoy aquí, le dice, ¿no? ¿Dónde están? Así le dice. La policía le pregunta a este joven sobre esa llamada que él le realiza a su hija el día que desaparece. En su declaración que ha dado al policía le dice que no, yo no le he visto, no. Le hemos llamado, sí, me dice, pero nunca nos hemos encontrado. Señor, le digo, ese señor es un delincuente, le digo. Tiene, mira, 5 antecedentes, más antecedentes, le digo, porque tiene por robo agravado, por asalto a mano armada. Esto quedaba confirmado en el video del ex policía, quien cuenta cómo se deshacen de la menor, yéndola a recoger en una casa de citas en la que ella se negaba a seguir siendo explotada. Otros episodios no serán reproducidos. Vi que 2 personas se le acercan a choque y después de un rato suben un cuerpo a su vehículo. Yo pensé que estaba desmayado, me asusté un poco y también suben 2 palas más. Desde el lunes de ellos le hice choque de siempre. Y me dijo que el cuerpo era de una chica que quería denunciarme, que se llamaba Noemí, vivía con su mamá y su hermano, y cuando no tenían plata la mamá la prostituía. No sé si será verdad. Y un día el amigo de Choque lo contactó, le dio alojamiento, y es donde hizo trabajar en la calle, y después ella no quería trabajar. Que Santiago Paco Mamani involucrara en este delicado caso a la madre de la niña como la persona que la vende nos asombraba. ¿Usted estaba al tanto de que su hija había sido captada por una red dedicada a captar mujeres para prostituirlas? No sé, señorita, yo ni siquiera sé que si mi hija de verdad estaba haciendo esas cosas, ¿no? La desaparición de Noemí seguiría siendo un misterio y Santiago Paco Mamani así captó a su segunda víctima. Un mes después, era la estudiante Judith Machaca, cuyo caso contamos hace 2 semanas. Judith fue vista por última vez saliendo de la tienda de teléfonos donde trabajaba y sus padres presumen que Santiago era cliente de ella en la venta de equipos a través de Facebook. Hay una compañera que sí le conocía, ¿no? Santiago Paco Mamani, ¿no? Es una de sus compañeras, que en el mismo tiempo que cuando ya pusimos la denuncia, esa compañera también renunció, ¿no? A ese local. ¿Esta compañera de su hija colabora con la investigación? ¿Notan ustedes algo relevante en ella? Una señorita que sí es compañera de mi hija. Nosotros estábamos con ese dolor buscando a nuestra hija, no se acercó a nosotros. Y vimos que dentro de la declaración se salió sin mirarnos. De repente también por ahí hay una complicidad, ¿no? Que estaban captando a jovencitas, ¿no? En el caso de Judith, el hecho de que sus padres tuvieran su email, lo rastrearan y constataran que el teléfono de ella lo tenía la esposa del policía Paco Mamani, quien decía haberla visto por última vez, fue suficiente para que los indicaran de sospechosos, tras hallarse pertenencias de Judith en el carro y casa de la gente. Además, estaban los testimonios de los vecinos que referían haber visto trabajos en un pozo de 90 metros, propiedad de los padres del policía para el momento de la desaparición, confirmándose tras 2 meses de excavación que Judith había sido enterrada ahí.
El cuerpo de Judith enmarrocado, con signos de golpes en la cabeza y espalda, se descubría junto a su mochila, donde estaban sus documentos de identidad y uniforme de trabajo. Mi vida ya no es igual, ¿no?, como ha sido antes, sin ella, porque mi vida ya cambió, ya no es igual. Con el hallazgo del cuerpo de Judith, se ubicaba de inmediato un segundo cuerpo, siendo el de la menor desaparecida anteriormente llamada Noemí, detonándose el misterio. Yo lo confirmo, porque me enseñaron sus dientecitos. Con el doble hallazgo, los padres de Santiago Paco Mamani resultaron detenidos por presunta complicidad en el ocultamiento de los cuerpos, y ellos aseguraron no haber vivido en la casa contigua al terreno de la muerte, pero no contaron con que en la inspección del lugar se hallaron periódicos actuales sobre el caso, una libreta con números de teléfono de Paco Mamani y llaves de un corral que tenía la madre del policía, evidenciando que siempre vivieron ahí. El día de la intervención policial había una llama y 6 corderos. A Judith Machaca se le encontró dentro de su cabello excremento de animales. Es posible que antes de ser arrojada al pozo fue arrojada enmarrocada en el corral de los animales. Han pasado 5 meses desde que Judith y Noemí se convirtieron en el símbolo del peligro y la poca empatía, ameritando el despliegue de una comisión que viajó desde Lima para investigar a más policías que, según la denuncia, estarían inmersos en una red de prostitución que hasta ahora abarca a 10 mujeres más desaparecidas para la misma época de las 2 occisas. En las próximas horas, los trabajos de excavación 20 metros bajo tierra se retomarán en los pozos de la muerte. La decisión de la policía y del Ministerio Público de continuar con las excavaciones en la medida en que hay esta confesión. Esperemos que todos los suboficiales señalados pasen por un proceso de investigación, lo que supondría que estos sean separados, ¿no es cierto?, que no sigan en contacto con el trabajo en la división donde están hasta que se determine responsabilidad o no. Y una precisión más, en la primera entrega de Angélica Villegas publicamos algunas fotografías entregadas por la familia de Judith Machaca y que se trataba en algunos casos de un homónimo. Entonces las disculpas del caso por eso eran fotografías que nos proporcionó la propia familia de la víctima. Dicho esto, pasamos a otro tema, porque hemos hablado aquí del Callao y de cómo hoy por hoy los conflictos más nimios, más futiles, se resuelven literalmente a sangre y fuego, ¿no? Y ya sea la rencilla amorosa, me miraste mal, me quitaste la enamorada, la pelea en el barrio, a balazo limpio. Entonces, hacer este reportaje implicado para Richard Apolo, internarse en los barrios más picantes del Callao, donde según cifras de la policía, cada 48 horas muere un chalaco. Y Richard lo que quiere es entender qué es lo que está pasando en el Callao. Y en el Callao lo que está pasando, y lo va a ver en el reportaje de Richard, es que los chalacos se están armando, y se están armando con armas absolutamente sofisticadas. Y no estamos hablando de integrantes de bandas ranqueadas, ¿no?, de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, al narcotráfico. Estamos hablando de muchachos de a pie, que tienen a su disposición armamento y que están dispuestos a resolver cualquier problema apretando el gatillo. Y hay víctimas colaterales. Hay víctimas colaterales como Rodrigo Florián. Recordarán esta balacera que se desató alrededor de una canchita de fútbol. Este chico de 16 años murió de 2 balazos en la cabeza. Y la policía presume que la balacera se desató buscando al jugador de fútbol Patricio Arce. De eso hemos hablado aquí en Día D. Pero esta noche por primera vez habla la madre de esta víctima. Y se ha animado a hablar pese a lo asustada que está. Porque quiere hablar de lo que está pasando en el Callao, como también quiere hablar Boceta, que es un vecino del Callao. Su hijo abrió el contador macabro este año. La primera víctima mortal de este año en el Callao fue el hijo de este hombre. Ahora este muchacho, que es un adolescente también, está pintado en un mural del Callao. Y él de algún modo intenta explicar por qué es que los chicos, los muchachos en el Callao son carne fácil de captar para el mundo del AMPA,
para haber convertido al Callao en un territorio liderado. ¿Cómo es ejercer el periodismo en el Callao sabiendo que las balas revientan como canchita en olla? Que esa es una frase que se me ha quedado clavada en la mente. ¿Ah? Vamos a ver el reportaje de Richard Apolo. Por seguridad mantendré en reserva el nombre de este barrio chalaco. Lo único que diré es que en esta quinta, a la que ingresamos el último jueves, nos dijeron horas antes que sería el punto de encuentro. Los muchachos de la zona habían finalmente aceptado conversar conmigo sobre la escalada de violencia que actualmente tiñe de sangre la provincia chalaca y que viene dejando a su paso la escalofriante cifra de un asesinado cada 48 horas. Pero digamos, ustedes, no es cualquier arma la que tienen ustedes, eso es verdad. ¿O tienen mejores armas que esa todavía? Hay mejores, y solo se está sacando lo chiquito nomás y para que lo vean. ¿Eso es lo chiquito? Lo chiquito nomás, ¿esto para qué? ¿Para qué sacar más grande? Más la gente se va a asustar. Gati y Carelo son dos muchachos de solo 18 y 20 años. Mientras los entrevisto, a unos metros, 5 muchachos mayores que ellos, con cara de tener un largo recorrido en el manejo de armas y conocer de seguro por dentro algunos penales, escuchan atentos, detrás de cámara, la entrevista. Es fácil intuir que al menos 3 de estos 5 muchachos detrás de cámaras son los que realmente patutean el grupo. ¿Ustedes utilizan esas armas para qué? Ahí para los problemitas, para que podamos tener. Usted sabe que el Callao ahorita está en zona roja y usted sabe que los problemas siempre están de sobra. Ahora, cuando ustedes me dicen problemas, ¿a qué nos estamos refiriendo? A problemas entre bandas rivales. Un seguro que en realidad, en el caso de estos muchachos, no es otra cosa que un arma que puedan utilizar contra sus rivales de otros barrios. Muchachos como ellos, con los que mantienen desde muchos años atrás rencillas, dicen, irreconciliables. Lo curioso es que ninguno recuerda cómo y por qué surgieron aquellos odios. Sin embargo, lo cierto es que esos odios, lamentablemente, se han replicado en casi todos los barrios llamados picantes del primer puerto, desatando una guerra sin cuartel que está desangrando el Callao. La gente escucha desde cómo se planea un asesinato hasta la gente sabe hasta cuándo se va a suceder el asesinato. Los jóvenes saben, entre ellos por el WhatsApp se mandan fotos y saben quién va a ser la próxima víctima. Así en fría está la cosa. A ese extremo están las cosas. Todos los días ves en las noticias que mataron a uno, acribillaron a otro, que le metieron una bala perdida a una persona que estaba pasando por ahí. O sea, delincuencia, armas, drogas, ¿no? Entonces es un tema que ha sido así por muchos años. Sin embargo, vemos que ahora en pandemia es un virus que está matando más, inclusive que el mismo COVID. Que lo único que pedimos es tranquilidad, que esto pare. ¿Ya hasta cuándo? Tenemos que abrir una red social, prender la televisión y solamente escuchar crímenes y violencias todos los días y a cada hora. Rodrigo Florín tenía 16 años y era prodigio del fútbol, cuyo talento paseó vistiendo la 10 del Cantolao y el Sport Boys por varias partes del mundo. Incluso vistió los colores de las canteras del Pachuca de México. Sin embargo, trámites en sus papeles le impidieron seguir en el país azteca. Volviendo al Perú, donde dicen los entendidos, su talento con los pies los llevarían de seguro en unos años a ser el dueño de la 10 en cualquier equipo de primera división. Pero la fatalidad y las balas disparadas desde un auto la noche del 15 de enero, donde resultó herido el futbolista Patricio Arce, acabaron con su corta vida, convirtiendo a Rodri, miembro además de la 9ª cuadrilla de la Hermandad del Señor de los Milagros de Niños, en una víctima colateral de la violencia brutal vivida en el primer puerto. Arrebatarle de esa forma a unos padres, a una familia, un hijo, es lo más horrible que puede existir, y menos de la forma que se dio.
Estas imágenes corresponden al 17 de enero último, durante uno de los homenajes que vecinos de su barrio en Bellavista le brindaron a Rodri Florín, en esa canchita donde el muchacho de 16 años solía jugar, y a la cual, después de casi un mes de haber sido asesinado, su madre Gaby Chirinos y su padre Wilfredo Florín volvieron hace 2 días para ver con nostalgia y pena el mural pintado en honor a su hijo Rodri, un joven inocente cuya vida se extinguió a temprana edad por culpa de la maldita violencia que parece desbordar el primer puerto y que está dejando una cifra de terror. Un asesinado, escuche bien, cada 48 horas. Todo nos sorprende cómo estos delincuentes adquieren armamento de alto calibre. Y ese tipo de armamento, para un delincuente común, es sorprendente. En efecto, muchachos en distintos barrios, chalacos, contando con sofisticadas armas, con incluso láser para no errar el tiro. Es un dato alarmante que el último jueves, lastimosamente, comprobé en el barrio de Gatti y Carello, quienes, sin ser criminales de alto vuelo o pertenecer a organizaciones estructuradas, cuentan con este tipo de armamento. ¿A qué se dedica? Es una pregunta de repente hasta tonta, pero ¿a qué se dedica usted? Yo también. La verdad. A vermelas en la calle nomás, recursos, cualquiera, pero siempre activo. O sea, ¿cuál es tu día, por ejemplo, día a día? El día a día, salir al barrio, ver lo que pinta, ver lo que hay. Lo que pinte día a día son las monedas para el día, para la casa. Ajá. Se pelean, además de las rencillas, hay cupos. Eso es una verdad en el Callao. Siempre pelea por el cupo. Puede haber cupos, no puede haber cupos de que hay fantasma, lo que sea, hay, pero tiene que ser bien manejable, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Rencilla, problemas, y después de los problemas, ¿qué sigue? La muerte. ¿Cuán difícil es cubrir, ustedes como periodistas, qué tan peligroso, qué tan amenazante es cubrir violencia como la que se está viviendo, no cualquiera? Es arriesgado. Todos los días para nosotros es un riesgo total el estar en el lugar de la noticia, y para nosotros es mayor riesgo llegar antes que la policía. Nos ha tocado vivir agresiones, nos ha tocado vivir amenazas, ¿no? Y en muchas oportunidades, incluso hasta por ahí la ruptura de nuestro equipo de trabajo. El Callao ahorita, en estos momentos, percibe olor, pólvora, sangre y balas. Es que en estos tiempos violentos caminar por la provincia de Chalaca se asemeja a caminar por trincheras en plena guerra, con la incertidumbre de no saber cuándo ni en qué momento una bala puede terminar con tu vida. Así de crudo. Y no necesitas ser parte de una banda criminal que cobra cupos, ni necesitas tener rencillas con barrios contrarios para ver peligrar tu vida. Basta, por increíble que suene, mirar mal a alguien o una discusión insignificante puede, horas después, desatar un crimen. Como la ocurrida la noche del 5 de enero en el sector Angamos en Ventanilla, cuando un sujeto asesinó de 6 balazos a Luis Enrique López, de solo 21 años de edad, un trabajador de una mina en Cusco y que hace poco llegó a Lima a visitar a su familia. El error, entre comillas, de Luis Enrique fue iniciar hace 5 meses atrás una relación sentimental con una chica chalaca, cuya expareja, un sujeto prontuariado, dice la familia de la víctima, que decidió en una venganza absurda asesinar a Luis Enrique. Basta, por favor, señor alcalde, póngase la mano y vea la realidad de todos nosotros, las madres que nos quedamos sufriendo, las familias. Mi nieto se ha quedado huérfano. Acá en el Callao tenemos un doble COVID, el COVID y los asesinatos, ¿no? Pedimos por favor que ya basta, ya basta, queremos tranquilidad, queremos salir a la calle tranquilos. Le han llenado la mente de que quién es el más guapo, ¿me entiendes? O sea, el tener 1 o 2 fríos, como le llaman, o 2 o 3 muertos, piensa que es el más valiente. Es el léxico que hay ahora acá en algunos muchachos. Entonces, pero que lleven a la reflexión que también hay cosas importantes, también tienen familia. O sea, lo natural y lo normal en esta vida es que nosotros como hijos, enterremos a nuestros padres. Mire, el problema del Callao, para mi entender, es que solamente hemos administrado la inseguridad ciudadana, pero no le hemos hecho la guerra.
Yo creo que tenemos que declarar la guerra a la inseguridad ciudadana, ¿no? Representante por el Callao, el congresista Paul García ha enviado, dice, ya 2 cartas al Ejecutivo, una al presidente Sagasti y la otra al ministro del Interior, solicitando en el Callao se instaure cuanto antes, nuevamente, un estado de emergencia, con presencia militar, buscando frenar la violencia. ¿Cuánta gente más falta de presencia policial cuando usted se refiere? Hemos conversado con el general de la policía del Callao y nos ha dicho que aproximadamente hay 1.200 policías para una población de 1.300.000. Entonces vemos la simetría total, ¿no? Tanta gente en el Callao con un poco de gente que nos cuida. Ajá. Entonces, el Callao no es Miraflores, pues no es La Molina, que necesitas poco policía para un lugar grande. El Callao es un mal ejemplo de la inseguridad, de la criminalidad y de las matanzas. Acá tenemos un gobierno regional y una municipalidad provincial del Callao con mucho dinero y mucho presupuesto, ¿no? Al joven que está ocioso, porque no quiere ni siquiera ir al colegio, tienes que darle talleres, deporte, capacitaciones, convenios. Por ejemplo, el Callao tiene una dirección regional de trabajo. ¿Cuánta oferta promueve? ¿Cuánta capacitación promueve? La DREC, por ejemplo, no hace cursos, capacitación de los colegios en mal estado. Entonces es un problema estructural del Callao que tenemos que trabajarlo para la siguiente generación. Mientras aquello sucede, la incertidumbre se apodera de los chalacos, que ven con impotencia la realidad que los azota y se preguntan, ¿en qué momento todo se salió de control? ¿En qué momento se dejó a su libre albedrío a los barrios que hoy se enfrentan a sangre y fuego, dejando en el camino culpables e inocentes en medio de charcos de sangre, como le ocurrió al taxista Héctor Hurtado Navarro, hermano del periodista chalaco Jonathan Montoya Hurtado, a quien una noche, mientras regresaba de comprar leche para su hija, un hombre lo acribilló. Fue a la tienda de la esquina, él estaba regresando y a la altura de este lugar, donde nos habíamos parado 2 semanas antes para conversar, vino un cobarde, porque eso es lo que es un cobarde, en una moto lineal, y lo acribilló en este lugar quedó tendido. Quedó tendido la bicicleta en este lugar, las personas comenzaron a pedir ayuda, llegó su esposa, me llamaron por teléfono, no tenemos ni la menor idea de cuál fue el móvil, presumimos que puede haber sido el robo, presumimos que puede haberse peleado con alguien, porque mi hermano era una persona que pues se dedicaba al taxi. Un crimen sin resolver, al igual que el asesinato del hijo de don Enrique Boceta, quien guarda en su mente la imagen que hasta ahora lo tortura, ocurrida la madrugada del 1 de enero de este año, en el Hospital Carrión, cuando vio morir a su hijo de 19 años. Mi hijo muere en mis brazos. Yo le cierro los ojos a mi hijo. Yo lo tomo, lo cargo. Son imágenes que yo le he pedido a Dios que me las juegue. Dice que su hijo fue captado desde el colegio por sus amigos que vivían en un barrio picante, al cual Leomar comenzó a frecuentar y poco a poco, bajo una falsa hermandad, el muchacho fue considerando a sus nuevos amigos, entre comillas, como sus hermanos. Hermanos que, dice Quique, terminaron, ahora sabe, extorsionando, amenazando y luego asesinando a su hijo Leomar. Sin embargo, pese a ello, este hombre ha decidido no seguir más con el proceso judicial, dejar de lado la venganza y luchar pese a su dolor por la paz en el Callao. No, indiscutiblemente el Callao no puede seguir así. El Callao necesita, si bien es cierto, mucha oración. Mucha oración, dice la palabra de Dios, dice, si mi pueblo se arrepintiera y se humillase y entrara en oración, su tierra será sanada. Acá falta poner todo en manos de Dios, poner fe. Y a los que quieren actuar humanamente, que actúen con los pantalones bien puestos. Y es que la violencia no puede continuar minando a los chalacos. Y en ese espíritu, periodistas, exfutbolistas, un congresista, familiares de víctimas de la violencia, se han plegado a la campaña Sueño un Callao sin sangre, buscando concientizar a todos los chalacos, incluso a aquellos que hoy empuñan las armas, a poner fin a esta guerra sin cuartel, que nos desangra a los chalacos día a día. ¿Ustedes estarían en la disposición de entregar en algún momento las armas
por un fin mayor, es decir, que pare la violencia en el Callao. ¿Usted estaría? Si es que todos los barrios hacen lo mismo y no va a existir esta discordia de que agarrar y supongamos uno no puede estar tranquilo en la esquina parado porque van a venir a meternos promos. Si todos los barrios harían lo mismo, obviamente que sí, ¿no? Pero ¿qué hago yo dando lo mío si pueden venir a dejarme tirado? Y si todo se unifica, ya entonces que se unifique y que sean las cosas como son, para que al menos el Callao se vea bonito, no se vea la misma mierda que siempre se está viendo, ¿no? Un Callao sin sangre, sueño, un Callao sin sangre. Ojalá que aquello que toca con su cajón, nuestro amigo Osvaldo, sea un buen augurio. Uno que nos haga pensar que no todo está perdido. Que los chalacos podemos tener aún ese sueño. El sueño de un Callao sin sangre. Inseguridad ciudadana. Inseguridad ciudadana es un tema del que hablan todos los candidatos sin aterrizar en propuestas realistas que nos digan, de este modo voy a atacarlo. Ese es uno de los temas que conversaré esta noche con el candidato George Forsyth, que estará aquí en vivo en Día de Eso. Va a ser en unos minutos, hablemos del Vacunagate, porque en el Vacunagate hay frases para todos los gustos, ¿no? Está el presidente Vizcarra, que dijo que él era valiente, era el valiente que puso el hombro en este ensayo clínico para una vacuna experimental. Mentira, mentira. Está la ex canciller Elizabeth Astete, que dijo, yo no me puedo dar el lujo de enfermarme porque yo conducía las negociaciones para la compra de la vacuna, y ella se puso por delante de médicos y enfermeras que se morían salvando vidas, y además sin reparar el evidente conflicto de interés que había de por medio. O está la ministra de Salud, Pilar Macetti, que en conferencia de prensa, con un cinismo que apabulla, ¿no es cierto? Y con este rictus de mártir en el rostro dijo, como capitán del barco, yo voy a ser la última en vacunarse cuando ya se había vacunado. De terror, todos no terminamos de salir del espanto. Es que todo hiede, todo huele mal, a inmoralidad, a perfidia, a traición absolutamente nauseabunda, y hoy sabemos que además podrían tener, como no, consecuencias penales. Mientras miles de peruanos morían esperando una cama UCI, esperando el oxígeno que la exministra no logró gestionar, como decía, médicos y enfermeras que morían en las UCIs, en las emergencias, ¿no es cierto? Una manada de funcionarios públicos que nada tenían que ver con los ensayos clínicos para quienes, ahora ya sabemos, estaban destinados a este lote de vacunas extraordinarias, ponían el hombro felices. Ellos antes que los de la primera línea de batalla. Y se vacunaban ellos y sus esposos, ¿no? El señor Martín Vizcarra vacunó a su hermano y vacunó a su esposa. Se vacunó el ex viceministro de Salud, Luis Ares Ognio, pero vacunó a su esposa, a sus hijos, a su suegra. Se vacunó el candidato al Congreso por Fuerza Popular, el doctor Aguinaga, y vacunó a su esposa. También se vacunó el chofer de Pilar Macetti, la secretaria de Pilar Macetti, es decir, hasta vacunaron al dueño de un chifa, porque en palabras del doctor Málaga, que conducía los ensayos clínicos, es que la delegación china que supervisaba los ensayos se aburrieron de Burger King. Había que vacunar al que nos llevaba el chifa. Ya, de terror. La lista es larga, todo sobre el Vacunagate. Fernando Díaz. A estas alturas ya la ética de la universidad, de los altos funcionarios, está desprestigiada. Y yo no sé qué me han puesto. La responsabilidad recae directamente en el doctor Málaga. Él es el responsable, él es el custodio de las vacunas. Entonces él no podía haber entregado vacunas a diestra y siniestra. O sea, no, yo le he hecho la responsabilidad al doctor Málaga directamente. Porque él es el líder de este estudio. Si usted no era parte del ensayo, ¿por qué se vacunó? Claro. En aquella lista del hoy llamado Club de la Vacuna hay algo más que 487 personas. Es un grupo privilegiado que tuvo acceso VIP a la cura de la pandemia mundial más letal de los últimos tiempos. Una selecta cofradía que no hizo cola y que sin pasar exámenes médicos estuvo por encima de los 33 millones de peruanos, saltándose con garrocha la esperanza de los 12.000 voluntarios, quienes confiaron en un ensayo doble ciego, hasta que las mentiras de un lagarto les quitó la venda de los ojos. Creo que cometí un error en ese momento, pero era un momento distinto, ¿no?
Y si algo, me disculparé, pero que haya sido parte del grupo, que tenga amistades, familia, que haya hecho algo ilegal, no lo veo. Error creo que en el contexto de lo que hoy pasa, pero cuando yo lo dije, nadie opinó, nadie dijo nada y fue público. El doctor Ciro Maguiña, infectólogo y mediático gurú de la pandemia en el Perú, habla en exclusiva de cuándo, cómo y dónde le ofrecieron inmunizarlo con la dosis de las llamadas vacunas de emergencia. ¿Cuándo le colocan a usted la vacuna? Más o menos el día 19 de diciembre, antes de Navidad, y fue hecho en el propio centro de que se estaban vacunando todos los del ensayo clínico, ¿no? Exactamente, y eso fue... digamos, y a los 6 días empiezan los síntomas que motivaron después mi hospitalización. Según Maguiña, su caso es muy distinto al de Pilar Macetti, la canciller Astete o el médico Germán Málaga. Diferente al del viceministro Suárez y toda su parentela, o al de César Ló, el dueño del Chifa Royal, que hasta ahora no ha podido explicar el porqué de tanto privilegio. Si a ti te invitan a ser vacunado con estas dosis de cortesía, lo primero que uno se preguntaría es ¿por qué? ¿Por qué yo y no otros? ¿Cuál es la regla de decisión detrás? ¿Porque soy un funcionario? ¿Porque soy una autoridad? ¿Porque soy un amigo? ¿Porque soy un familiar? ¿Eso es correcto? ¿Cómo cayó la cascada de las vacunas VIP por la Universidad Cayetano, que se alió con San Marcos, Relaciones Exteriores que negoció la traída de las vacunas y el MINSA que las distribuyó? Ahí se generaron las mini argollas y se fueron vacunando los directores, los subdirectores, los ministros, y por ahí el chofer del ministro, el dueño del Chifa, de la dirección tal. Entonces es alucinante. El hilo de la madeja que aún no termina de tejer esta serpenteante historia es áspero y rugoso, como la cola del lagarto, depredador largo y de ojos saltones, apelativo con el que los hermanos de Martín Vizcarra la bautizaron en Moquegua y que ha terminado encajando a la perfección con el proceder del expresidente Vizcarra, que al igual que el reptil ha demostrado ser frío y calculador. Yo creo que ahora ya ha entrado un grado superlativo de cinismo, ¿no? Porque no es mentira. Querer tapar el sol con un dedo es imposible. Él insiste en que él es voluntario y que también convenció a su hermano mayor y a su esposa para que sean voluntarios. Oye, todos los que hemos investigado cómo es este sistema de voluntariado, sabemos que es un sistema aleatorio, precisamente para no sesgar la muestra. Qué coincidencia que los tres salieron para darle la vacuna firme y no el placebo. La investigación del periodista Carlos Paredes encendió la mecha de un todavía indescifrable vacunagate. Una escandalosa denuncia de presunto soborno en la compra de las vacunas a los laboratorios chinos Sinopharm, quienes a cambio del bloqueo a competidores cercanos como Pfizer, regalarían estas dosis de cortesía para políticos, empresarios, religiosos, diplomáticos y lobistas. Cuando llamo al doctor Málaga, él ni me confirma ni me rechaza. Y cuando yo le pregunto, ¿pero usted lo hace porque mantiene la confidencialidad médica o es que lo que yo le estoy diciendo, que el presidente y su esposa se han vacunado, es un hecho falso? Y él me responde y me dice, si yo le doy respuesta a ese interrogante, estaría resolviendo su dilema. En términos periodísticos, para mí eso era una confirmación al 100% de que efectivamente el presidente se había vacunado. Esta historia tiene tantas mentiras y medias verdades como sumas y restas. Una contabilidad perversa, teniendo en cuenta que estaba en juego la vida de millones de peruanos. Mucha indignación. Y peor aún, que veo también en las noticias de que estos señores dicen que ellos se inyectaron una solución experimental, o sea, fueron más valientes que nosotros. Yo no hablo acá de valentía, pero si yo me voy a inyectar una solución que es mucho más riesgosa que la que me he inyectado yo, lógicamente no se le inyectaría a mis hijos, ni a mis hermanos, ni a nadie de mi familia. Voy yo solo, es mi vida, porque es un riesgo muy alto. Es importante tener en claro que una cosa es el ensayo clínico y otra el proceso de vacunación que comenzó el pasado 10 de febrero. Las dosis de la discordia llegaron el 2 de septiembre del año pasado. Pilar Macetti y el embajador chino recibieron el lote de 12.000 vacunas, pero también ingresaron las 3.200 dosis de emergencia.
Los protocolos para los ensayos clínicos fase 3 son bastante complejos, se han agilizado cada una de las etapas, ya se ha hecho toda la parte documentaria para asegurarnos del ingreso de la vacuna y facilitarlo para que no haya retrasos, y luego de esto las personas que se han inscrito van a ser evaluadas de acuerdo a ciertas características. No todo el mundo puede ingresar a una fase 3. Vizcarra se vacunó el 2 de octubre, justo un mes después, y Pilar Macetti lo haría recién a mediados de enero. Todas las 487 personas involucradas en la también llamada repartija de vacunas recibieron una inmunización irregular, pues pese a la autorización de importación, su uso no estaba reglamentado por Digemit, y menos que se aplique fuera del ensayo clínico. No pueden aplicar la vacuna fuera del site o centro de investigación. Por tanto, la aplicación de la vacuna en Palacio de Gobierno o en la casa del señor Vizcarra también ha sido irregular. Y que hayan enviado vacunas a la Embajada de China también es irregular porque no tenían permiso para hacer eso. Mientras el médico de cabecera de Fujimori, Alejandro Aguinaga, y su esposa se inmunizaban, mientras a Cecilia Blume le pinchaban el hombro para asegurarle más lobbies empresariales, mientras Eduardo Gotuso se vacunaba junto a su esposa y 7 trabajadores de su empresa en un abierto conflicto de interés, los peruanos nos quedábamos sin oxígeno, moríamos a falta de camas UCI. Los 12.000 voluntarios vivían la incertidumbre de no saber si el contrato que firmaron se cumpliría. Este es el consentimiento médico que firmaron los 12.000 voluntarios, y en uno de los puntos señala que si se demuestra la eficacia de la vacuna y usted recibió placebo, pues usted será priorizado para recibir la vacuna en cuanto el estudio termine. Tras el escándalo suscitado con el llamado Club de la Vacuna, los placebos piensan que ya no son una prioridad. Uno cuando se somete como voluntario, estás ahí al azar, ¿no? Hay 2 tipos de vacunas, no sabes cuál te ponen. Uno se somete a esto, uno sabe si te han vacunado o no. Y qué lindo, ¿no? Vienen otras personas, VIP, cuando todos somos iguales, y se ponen la vacuna y ya saben que están inmunizados. ¿Por qué? Y gente que no tiene nada que ver con el acceso directo al estudio. Alexis Tirado confió en el ensayo y hoy ya no sabe cómo terminará esta pesadilla, sobre todo tras haber visto a Vizcarra blandir una improvisada cartilla de voluntarios sin el código de barras. Se tienen todo el día en la Universidad Cayetano sacándote sangre, preguntándote, y al último cuando sientes, ¿no?, que te ponen ahí la vacuna y no sabes qué te ponen, es una sensación como, bueno, estoy haciendo lo correcto porque estoy haciendo algo por el país, por el mundo inclusive, ¿no? Uno se siente así y después sentir la decepción es horrible, es como que te hubieran traicionado pero lo más profundo, ¿verdad? Después de 5 meses, los voluntarios exigen que se deslacren los sobres y se sepa quién recibió la vacuna y quién el placebo. Todo nuestro esfuerzo ya se fue al agua, ya no importa, pues ya perdimos, como se dice, ya perdimos. Salvo que la Digemit, el gobierno central le provea de 4.000 vacunas a la Cayetano y la Cayetano proceda a vacunar los 4.000 placebos, porque tenemos 12.000 voluntarios y de los cuales eran 4.000 placebos. Que no sabemos si somos placebo o no, no sabemos. El hombre detrás de este carrusel de jeringas y frascos es Germán Málaga, que de tener el respeto de sus colegas ha pasado al descrédito. Se vacunó él y su hija Ariana. Si algún efecto secundario tiene esta vacuna, es haberles quitado la sangre de la cara. Dice que vacunó al dueño de un chifa porque ya se habían cansado de comer Burger King o hamburguesa, no sé. Todo eso ya que parece una payasada, en verdad no es ningún chiste. Los peruanos necesitamos información seria. Málaga, cuando yo tenía una inquietud, siempre me ha contestado. Tengo una última contestación de ayer y lo tengo grabado aquí en mi teléfono, que después te lo puedo reenviar, Fernando, si es que lo necesitas. Germán Málaga llama equivocación a este entuerto que ha dado la vuelta al mundo y por el que han rodado cabezas y que involucra a la embajada china, pues habría recibido 1.200 dosis. Si la Universidad Cayetano Heredia se quedó con 2.000 dosis y solo se usaron cerca de 1.000, ¿dónde están las restantes? El párrafo donde dice eso menciona que debería ser usado para personal de investigación y relacionados. Es decir, en ninguna parte dice funcionarios públicos, en ninguna parte dice familiares o amigos de ellos.
Son 56 los médicos que serán investigados por las comisiones de ética del Colegio Médico del Perú, y entre ellos está Ciro Maguiña. El infectólogo fue invitado a vacunarse, pero solo se colocó una dosis el 19 de diciembre del año pasado, en un contexto que él define como especial. ¿Qué había pasado? En el Colegio Médico había caído el decano, varios vocales, casi todos los trabajadores del IMI nacional. Yo tengo hipertensión, diabetes, hipertenso, y tenía una familia de chicos pequeños. En ese contexto histórico, un funcionario del ministerio me ofrece que hay una posibilidad de que me apliquen una vacuna experimental. Informó su decisión al decanato y se vacunó. Sin embargo, ya el COVID había ingresado a su cuerpo. La vacuna no hizo efecto y 6 días después fue internado en la UCI del Rebagliati. Y obviamente ya la vacuna no tenía sentido reforzar. Ahora tengo mis anticuerpos por mi enfermedad. ¿Para qué se sometió a ese procedimiento si usted no era voluntario, no pasó por los exámenes preclínicos? Claro, es que hay que diferenciar, Fernando, lo que son ensayos doble ciego, porque si hubiera entrado eso estaría violando el doble ciego. Es un tema ya, porque si no ese estudio cae cuando se hace esto. Pero yo sabía, y eso lo sé porque existen estudios en el mundo, que hay vacunas que se llama de uso compasivo. Lo que pasa es que eso hay que ser autocríticos. Obviamente Cayetano no lo tenía. Y tampoco lo dijo cuando lo tenía. Absolutamente. El argumento de Maguiña para no encontrar aquí una falta ética es no haber ocultado su inmunización con una vacuna de emergencia. Lo regular estaría en haberlo hecho fuera del ensayo y con un medicamento no autorizado. Para muchos, el haberse sometido a una vacuna experimental, ser parte de esa lista negra, es nefasto, ¿no? ¿Usted no se considera que cometió, pues obviamente, un acto antiético por haberse prestado a la vacuna? Por eso, ¿qué es la ética? Es la parte moral. O sea, robar, mentir, difamar, usar el poder. Eso no lo he hecho. Usted ha visto la pandemia del día cero. Así la es. conoce de arriba abajo. Así es. Ha visto a sus compañeros enfermarse y hasta morirse. Y a mi familia también. También. En ese momento en que le dicen, Ciro, hay esta vacuna, estás invitado. Así es. ¿No se detuvo por un instante a decir, mejor que se la pongan a alguien que está en primera línea? Interesante tu pregunta, porque yo habría sido responsable como científico de decir ponga primera línea. Imagínate que en ese momento no está aprobado, pues es ilegal. Es ilegal en el sentido del punto de vista para uso ya de la población. Decir, mira, dale a los de UCI a emergencia, que son igual, yo coincido contigo, una vacuna que está en investigación. Imagínate que le demos a 10 de UCI, se complican 5. ¿Quién es responsable de dar eso? Los investigadores. Entonces, en ese momento no era posible tener la vacuna para uso del personal de primera línea. Maguiña, hipertenso y diabético, dice que lo hizo pensando en sus hijos de 3 y 1 año. Massetti lo hizo por miedo y la canciller Astete porque no se podía dar el lujo de enfermarse. Una frase bordada con los hilos del cinismo. Yo como peruano debo reconocer que la primera reacción que hubiera tenido si me dicen, oye, hay una vacunita, ya, pero ahí viene el momento clave, ¿no? Tomo conciencia y digo, esto está bien, ¿no? Es lo normal estadísticamente, porque todo el mundo está aprovechando, pero no es lo correcto. Entonces tengo un momento de lucidez, de ubicaína, de perspectiva y digo, no, eso está mal, es una cochinada. Luego veo las consecuencias. Vacunarnos con ubicaína es lo que pide Jorge Yamamoto. Hemos cambiado el sentido derecho por el yo me lo merezco, sin que importe el resto. Las sanciones apuntan a la inhabilitación para ejercer un cargo público. La disputa por la vacuna nos recuerda al Titanic, donde el capitán es el primero en salvarse cuando el barco se hunde. Hay varios temas que acotar. Primero, que todo este escándalo que hemos venido a llamar el vacunazo no debe entorpecer lo que está en marcha, que son las negociaciones y los acuerdos para que las vacunas sigan llegando. En una entrevista que ha otorgado hoy el canciller Alan Wagner ha dicho que están ultimando negociaciones con Sinopharm
para que lleguen 38 millones de dosis de este laboratorio, que sería el puntal de la vacunación en el Perú, y que esperan que eso pueda llegar antes de que culmine el primer semestre. Ojo con esto ocurre, o sea, se están ultimando detalles de las negociaciones. No es un lote que ya está comprado y asegurado, número uno. Número dos, está la pretensión del Congreso de citar al embajador o algún representante de la embajada china para pedirle explicaciones sobre el lote extraordinario. Y el canciller ha dicho que desde el punto de vista del derecho internacional, el Congreso no tendría la facultad para exigir la presencia de un representante de la delegación diplomática china, que hay que hilar fino, que efectivamente el Congreso tiene que hacer su investigación, pero que esa información la puede solicitar y canalizar a través del Ministerio de Salud, cuidando las relaciones comerciales, históricas, ¿no?, de historia reciente de China con el Perú, y sobre todo las negociaciones que están en marcha. Número dos. Y número tres, el asunto que hay que dilucidar también aquí es, teníamos a la ex canciller vacunándose cuando negociaba la compra de vacunas. Es gravísimo. Y lo que se dice es que se priorizó Sinopharm sobre Pfizer, y ahora nos preguntamos por qué. Porque iba a llegar este lote extraordinario y se iban a vacunar ellos y sus amiguitos. Bien que se investigue, pero por los canales regulares. Dicho esto, nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar con lo que había anunciado el candidato a la presidencia por Victoria Nacional. Estará con nosotros en vivo aquí en los estudios. Sigue encabezando las encuestas, pero ha sufrido un bajón importante. Vamos a hablar con él de ese y varios temas. Los invito además a participar en nuestra encuesta. Está en nuestra cuenta de Twitter, @DIADATV. Si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría? Hay 4 alternativas y está bien marcada la tendencia. No les voy a decir por quién, entre y vote. Con esto me voy a la pausa. Tengo mención de nuestro auspiciador. El futuro de tus hijos no se detiene. Estudiando en Senati, tu hijo dominará la tecnología, formándose con los líderes y las mejores plataformas virtuales. Asegura el éxito profesional de tu hijo con carreras de alta empleabilidad. 9 de cada 10 de sus alumnos trabaja antes de los 6 meses de haber terminado su carrera. Más de 400.000 egresados exitosos lo confirman, que nada los detenga, su esfuerzo, su futuro. Prueba online gratuita a nivel nacional en senati.edu.pe. Las clases empiezan el 8 de marzo. Nos vamos a la pausa y volvemos con George Forsyth. No se muevan. Esta noche, en Día de Restaurantes al Borde. Porque parar es quebrar. Porque detrás nuestro hay muchas familias que dependen de estos negocios. La difícil receta para resistir y no quebrar. Lo que nosotros pedimos es que podamos volver con aforos reducidos, siguiendo los protocolos que siempre hemos. Estamos de vuelta en Día D y quiero anunciar que ya está con nosotros el candidato por Victoria Nacional, George Forsyth. Buenas noches, ¿cómo está? Permíteme ir primero con esta nota, que es un tema del que vamos a hablar antes, y de esos, menos de 30.000 tienen servicio de delivery, servicio con el que apenas cubren sus costos. La situación es dramática, porque esto supone que 500.000 de personas han perdido su trabajo, 500.000 de personas directamente relacionados al rubro de los restaurantes, cocineros, por supuesto, mozos, administrativos, trabajadores de limpieza, en fin. La situación es dramática, y lo grafica de este modo el reportaje que ha preparado Percy Guzmán. Mire cómo estamos, señor presidente. Mire nuestro establecimiento. Estamos con las sillas arriba, queremos seguir trabajando. Mire, señor presidente, nuestro balneario. Señor presidente Sagasti, que nos conceda el 30% de aforo en nuestros restaurantes, porque no debemos parar, porque parar es quebrar. Porque detrás nuestro hay muchas familias que dependen de estos negocios. No permita, señor presidente, que cerremos. No permita, señor presidente, que estas familias se queden sin trabajo. La otra víctima de la nueva cepa del COVID-19 es sin duda los restaurantes, sector financiero que se encuentra en cuidados intensivos y con pronóstico reservado.
así como las personas están muriendo por este lamentable bicho, de los restaurantes también. La Peña del Carajo, la pollería, estuvo en UCI con un balón de oxígeno y en esta penúltima cuarentena se acabó el oxígeno y murió. Literalmente. Ahorita aquí estamos con medio balón de oxígeno. O sea, se acaba esto porque esta última cuarentena sí nos ha metido un cachetadón. Están cerrando más restaurantes. Ya con esto morimos. Debido a la ampliación por 15 días del estado de emergencia sanitaria y cuarentena focalizada, esta semana empresarios de restaurantes, cocineros, chefs, mozos y toda la cadena de producción que se necesita para sacar adelante estos emprendimientos entre ollas, sartenes y fogones han iniciado una serie de campañas y cacerolazos virtuales buscando ser escuchados por las autoridades del gobierno para no llegar al quiebre de sus negocios. Mi nombre es Juan Carlos Vargas Lozada. A mí me conocen como el tío Conchas, aquí en Punta Hermosa. Soy dueño de Conchas Rocoto Limón Guarique, un restaurante que se abrió con muchos sueños y se ha visto afectado por el tema de la cuarentena. Esperemos que se solucione pronto para no tener que cerrar el local. El tío Conchas es en realidad un temerario operador de máquinas pesadas, profesión que le dio la oportunidad de trabajar por muchos años en una empresa minera. Sin embargo, el sueño de este empírico cocinero emprendedor fue la gastronomía. Por eso se acogió a la jubilación anticipada para invertir toda su liquidación en este pequeño guarique en el balneario de Punta Hermosa. Point Cevichero, que inició sus operaciones un mes antes del estado de emergencia sanitaria de marzo del año pasado. Delicada situación que no solo lo obligó a cerrar la atención al público, también corre el riesgo de perder toda su inversión. Tenemos las mesas vacías. ¿Cuánto te costó todo esto? ¿Cuánto será? Aproximadamente unos 70, 80 mil dólares, todo esto completo. Por eso yo les digo todos los días, tenemos que ver la forma de cómo sacar, porque se va a acabar la plata y ahí sí ya no vamos a poder hacer nada, porque pedirme plata prestada sería yo mismo ahorcarme. Esperemos que esto se recupere, que se pueda por lo menos atender en algún momento aforo limitado, pero que pueda ingresar gente aquí a comer. Bien, chicas, entró pedido. Vamos a trabajar. Juan Carlos anda pendiente de las llamadas del celular. Cada ringtone es un pedido que un buen día puede lograr vender hasta 8 platos. Ingreso que no cubre ni el 10% de las necesidades de Conchas Rocoto Limón Guarique. Por eso valoran mucho a los clientes que llegan al local a recoger sus pedidos, como cuando aparece don Luis Tapia, padre del seleccionado nacional que la rompe en España Renato Tapia y compadrito del tío Concha. ¿Cómo estoy? Está tibio, papá, está tibio. Ahorita me chinto, me has echado lo que... Agarramos, después te meto tu depósito. Queremos seguir trabajando. Cuando se inició el estado de emergencia, muchos negocios dedicados al entretenimiento tuvieron que cerrar. Con el tiempo, varios empresarios buscaron la manera de reinventarse en plena pandemia, como es el caso del flaco Damián Ode, quien tuvo que cambiar para siempre las jaranas criollas de su emblemática peña en un patio de comidas llamado Patio Catalino. Negocio que en esta segunda cuarentena está dejando a sus socios de los food trucks con los potajes servidos y sin poder venderlos. Este es un llamado de auxilio en realidad para la gente que está en el gobierno. Hasta hace 15 días eran 75.000 restaurantes cerrados. Imagínense la cantidad de cocineros, trabajadores en general, mozos, caja, seguridad, los mismos proveedores, ¿no? El señor que saca la papa, el pescador. O sea, es complicada la situación, ¿no? Pedimos que nos ayuden, algún subsidio, reactiva, algo que nos ayude a salir adelante, Percy. Estamos complicados. Esta es una cuarentena mentirosa, ¿no? Porque, claro, la gente no puede salir, entre comillas, pero yo voy por la calle porque tengo permiso para transitar por el negocio y veo que las calles están igual. La misma cantidad de carros, la misma cantidad de gente. Los policías no van a estar, señor, ya salió usted una hora, entra a su carro, entra a su casa. No va a estar el policía así. Entonces tenemos una deficiencia en todo sentido.
Muchos empresarios dedicados al aclamado arte culinario peruano en todos sus rubros critican esta cuarentena en la que ellos llaman chicha, disposición que obliga a paralizar solo a los negocios formales, mientras que la informalidad no respeta la cuarentena y atiende en calles y plazas sin los protocolos sanitarios correspondientes. Yo entiendo que se quiere evitar los contagios, pero el contagio no está en los restaurantes. Hoy día está aumentando el contagio porque la gente está comiendo, si ustedes se pasean, en lugares donde no hay distanciamiento social, donde no hay ningún tipo de control, donde el que te atiende sin mascarilla, donde no tienen alcohol para limpiarse las manos. Así estamos hoy día. Estas medidas también han obligado el cierre de muchos negocios y locales que habían logrado posicionarse en el mercado tras la primera cuarentena del año pasado, como Cala, el restaurante Lounge ubicado en la Costa Verde, lugar de moda con un privilegiado paisaje de bellos atardeceres que cumplió a cabalidad con todos los protocolos de bioseguridad y el aforo en salón permitido con sus clientes. Hoy, este local luce cerrado, vacío y abandonado. Esta segunda paralización, al pensar que nos hemos reunido en una mesa de trabajo con el ministro de Economía, con la ministra de Comercio Exterior, les hemos pedido la data que demuestra que los restaurantes contagian, que los restaurantes son focos de contagio, y hasta el día de hoy no nos los han mostrado. De los 200.000 restaurantes hemos registrado a través de la Cámara de Comercio y Canatur que han quebrado 70.000. Este mortal virus ha dejado los nuevos emprendimientos gastronómicos con respirador artificial, como es el caso de esta cevichería en San Martín de Porres. Puerto 47 es un negocio familiar de emprendedores que apostaron todos sus bienes y ahorros en este restaurante de comida marina, logrando mucho éxito cuando se reanudó la apertura del salón con aforo limitado. Incluso muchos famosos como Melissa Klug, el Conejo Rebocio, Jair de JB, Vanessa Terques y Manolo Rojas recomendaban la sazón de este nuevo local de la cuadra 22 de la transitada Avenida Perú. Aprobado. Buenazo. La inversión acá más o menos es una provisión de 100.000 soles más o menos. Y ahora con esto lo que ha pasado lo de delivery no nos da el mismo resultado, hemos bajado hasta un 5%, 6%, y la verdad que yo estimo que en estos 2 meses, más o menos entre 40 y 50.000 soles de pérdida. En cuanto al personal, nosotros hemos despedido prácticamente al 80%. Intentando buscar salidas para no quedarse literalmente con los platos vacíos, la familia Santos propone esta creativa posibilidad para el aforo del salón. Brindar el servicio a familias que básicamente vivan en el mismo domicilio, ¿no? Corroborándolo, ¿de qué manera? En el DNI. Quien también pide la apertura de los locales con aforo limitado y con todas las medidas de bioseguridad que muchos restaurantes cuentan es don Javier Vargas, chef y dueño de la cadena de cevicherías Pisces, promotor del Día Nacional del Ceviche, ganador del récord de Guinness al ceviche más grande del mundo y miembro de la asociación en beneficio de la gastronomía peruana. Antes recibíamos más o menos entre 200, 300 personas al día. Ahora algunos pedidos por teléfono, no llegamos ni a 30. Acá trabajábamos 7 personas, ahora nos quedamos con 4 y todavía es mucho. Seguiremos despidiendo personas. El imperio cevichero de este emprendedor se está desmoronando. Atrás quedaron los grandes momentos de salones llenos de comensales. Don Javier ha tenido que cerrar ya 2 locales. Además, el delivery no le funciona. Por eso es promotor de la campaña Cerrar es Quebrar. Señor presidente Sagasti, a usted me dirijo. No cierre las puertas a la gastronomía peruana. Déjenos trabajar. Reactive nuestros negocios a un aforo limitado. Señor presidente Sagasti, soy italiano y soy en este país de 11 años. Entendemos todo su posición. Debemos tener abierto a un mínimo posible para sobrevivir. Hemos promovido la campaña Parar es Quebrar. El gobierno estableció protocolos para todas las actividades. Es lo único que nosotros pedimos, igualdad.
que no nos discrimine. Pueden decir, no, que irresponsables, quieren público cuando estamos en medio de una segunda ola. ¿Qué puede decir a eso? Vuelvo a decir, se establecieron protocolos para todas las actividades. Muchas voces dedicadas al rubro de la gastronomía se han pronunciado con estas protestas pacíficas que buscan que el gobierno escuche sus propuestas frente a esta crisis que obliga a muchos al cierre masivo de sus restaurantes, como es el caso de S. Concha, barra cevichera de barrio muy de moda en Surquillo. Antes había unas colas increíbles para poder entrar, ahora no llega nadie para simplemente tomar una orden, o sea, puede venir uno, puede venir otro, ¿no? La situación definitivamente, a nosotros que estamos posicionados ya como restaurante de pescados y mariscos de moda, ya nos ha afectado, ¿no? Hasta este lugar llegó el reconocido chef José del Castillo, presidente de Peruanos Unidos por la Cocina y Alimentación PUCA, gremio que busca ser la voz de los nuevos emprendimientos formales como esta barriada cevichera que está a punto de cerrar sus puertas, de continuar sin atención al público. Estamos en un momento en el que si no podemos volver a abrir nuestras puertas, vamos a quebrar. Bueno, lo que nosotros pedimos es que podamos volver a la situación previa a esta segunda cuarentena, que podamos nuevamente abrir nuestras puertas con aforos reducidos, con protocolos, siguiendo los protocolos que siempre hemos seguido y sobre todo cuidando nuestra salud y cuidando sobre todo a estos pequeños negocios que necesitan trabajar, para no romper la cadena de pagos, para no quebrar. La incertidumbre por la crisis sanitaria de esta segunda ola que más parece un arrasador tsunami golpea no solo a miles de compatriotas que día a día luchan por salir adelante arriesgando sus vidas por un plato de comida. También a los empresarios de los restaurantes formales que se ven obligados a acatar las normas del gobierno cerrando sus puertas por la ampliación de la cuarentena. Delicada situación que los coloca al borde del cierre definitivo y al despido masivo de miles de trabajadores. Lo anunciamos, George Forsyth, candidato a la presidencia por Victoria Nacional, nos acompaña esta noche, sigue encabezando las encuestas, aunque ha mermado en algo la intención de voto por el candidato. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un gusto estar contigo. Igualmente. Acabamos de ver un reportaje que refleja un poco, digamos, uno de los varios sectores muy golpeados por esta pandemia, y entiendo que en los viajes que está realizando lo ha podido ver directamente. Así es, ahora no solamente en los viajes, recuerden que yo la primera cuarentena yo la viví en la calle como alcalde y vimos cómo también el comercio se volcó a la calle por la necesidad de los peruanos de trabajar, de obviamente llevar un plato a su hogar. Es por eso que nosotros en esa época le pedimos también al presidente de la República que abra, por ejemplo, Gamarra. Porque los contagios que se estaban dando en la vía pública eran incontrolables. ¿Por qué? Como bien lo mencionan, hay varios del rubro de la gastronomía. No hay ningún tipo de control ahí. En cambio, en los locales puedes ejercer un control con un aforo, con, digamos, todos los protocolos que corresponden, se puede atender. Pero la realidad es que los peruanos necesitan trabajar. Y ahora sí, estuvimos en las regiones y vemos que hay cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, todos los parques arqueológicos cerrados, en Cusco, en Cajamarca, en Amazonas, y son también regiones que viven del turismo. Pero eso sí, los centros comerciales sí estaban abiertos. Pero espacios como parques arqueológicos inmensos, totalmente cerrados. Las personas que vivían del turismo, ¿verdad?, vendiendo la artesanía, nos lloraban las señoras. Nos lloraban porque ya van en el segundo préstamo, ya no tienen cómo subsistir. Entonces la cuarentena tiene un fin. ¿Y cuál es ese fin? Te compra un tiempo para implementar los hospitales, implementar las camas UCI, los respiradores, comprar las vacunas. Y eso es lo que realmente nos duele a nosotros, nos tiene que doler a todos los peruanos, porque el gobierno sabía que se venía la segunda ola, pero no nos preparamos, no equipamos nuestros hospitales y ahora nuevamente los peruanos sufriendo, padeciendo en la economía por las malas decisiones que tienen los gobernantes. Otro punto importantísimo es el Reactiva no les ha llegado. Y esa es la verdad. Y miren cómo lo vienen pidiendo. Necesitan hoy apoyo del Estado. El Estado les tiene que dar.
Se ha anunciado un nuevo reactiva de 2.000 millones de soles, ¿no? Para el FAE-MIPE. Lo ha dicho Waldo Mendoza, el ministro de Economía. Así es, pero es importante que realmente llegue a quienes necesitan. Yo hice 2 ferias financieras en Gamar. ¿Por qué? Porque son los emprendedores, los pequeños, los que realmente mueven la economía. Y no les llegó. Y nos mienten con unos números que quieren maquillar, pero la verdad es que el recorrido del Perú entero no les llega. Primero, nadie cumple con los requisitos. Sabemos que el 80% del Perú es informal. Ahora, a ese porcentaje de ninguna forma les va a llegar, porque no tiene ningún requisito. No tiene ningún respaldo. Ha mencionado su paso por la alcaldía. 1 año, 9 meses en la alcaldía. ¿Es suficiente experiencia para tomar la decisión de tomar las riendas de un país que, si usted resulta elegido presidente, va a tener que manejar pandemia y con la peor crisis económica de nuestra vida republicana? Así es, muy buena pregunta. Bueno, también fui regidor antes, 4 años regidor, pero yo vengo de un gobierno local y el alcalde es quien justamente trabaja con la población. Nosotros le damos el desarrollo a la población, por eso trabajamos con los vasos de leche, el club de madres, ¿verdad? Y vemos las pistas, vemos las áreas verdes, vemos salud, vemos todo. Entonces, lo que muchos hablan ahora, la juventud o falta de experiencia, pero la verdad es que a mí me preocupa mucho la falta de la experiencia de los demás, porque dígame quién de los demás ha hecho una cuadra, que haya hecho una pista. Nosotros hemos inaugurado más de 28 parques, hemos hecho avenidas, hemos hecho policlínicos, hecho centro de salud mental. Hablan de formalización. Nosotros formalizamos más de 20.000 peruanos que querían trabajar y que el Estado los obligó a estar en la calle. Y dimos facilidades para que trabajen en locales. Hablan de seguridad. Y eso es lo que los peruanos estamos padeciendo y sufriendo en la seguridad. Y ellos seguramente solo la ven por televisión. Nosotros hemos luchado contra bandas, crimen organizado, con bandas extranjeras en la calle, con chaleco antibalas, poniendo el pecho. Y lo hemos recuperado, lo hemos logrado. ¿Con qué? Con una policía empoderada. Porque lo que le han hecho a la policía también es una vergüenza, es una humillación lo que se le ha hecho. Usted ha dicho que ya en la alcaldía de La Victoria ya no podía hacer más, que se había dado contra la pared al buscar apoyo desde el gobierno central. Pero dejó colgada una administración y dejó tareas pendientes que sus vecinos le reclaman. O sea, ¿no hubiera sido mejor terminar y redondear una gestión? Claro, les comento, primero hemos dejado un equipo de primera, tenemos los regidores también, que se sigue trabajando y se sigue trabajando en este proyecto. Pero yo te comento por qué es que estoy postulando a la presidencia. Nosotros cambiamos el distrito más difícil del Perú, el distrito más corrupto, veníamos de una gestión con más de 24 personas presas, el distrito tomado por mafias, tomado por el comercio ambulatorio, y lo cambiamos con decisión, con voluntad y con pantalones, ¿no? Pero en Cerro El Pino y San Cosme no hay agua, hay partes que no tienen agua, estamos a 8 cuadras del Congreso, La Victoria. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos todos los alcaldes, y yo los he visto en el Ministerio de Vivienda, desfilamos todos con nuestros files a rogarles a que nos den agua, le tenemos que rogar. Y la verdad que nos ven a todos la cara de tonto, te dicen sí, que en un mes está saliendo, mira que el expediente y todo, así vamos 10 años. Entonces este Estado no está funcionando, y esto es algo que yo no iba a poder cambiar siendo alcalde. O sea, yo ya no iba a poder llevar el agua y también las pistas que requieren presupuesto. Por eso ahora vamos a la presidencia a luchar justamente contra estos corruptos, contra estos delincuentes, contra esta burocracia que es para sacarle plata a los peruanos para que realmente los proyectos sí lleguen. Jorge Nieto, que es el candidato número 1 en la lista para el Congreso y ha sido ministro, cuando le pregunté sobre el tema de la juventud o la poca experiencia, él respondió, somos un equipo, somos un equipo. George Forsyth no está solo. Entonces, a ver, ¿quiénes los acompañan? ¿Podría ser Jorge Nieto un premier en un eventual gobierno suyo o Jorge Chávez, su ministro de Economía? ¿A quién pondría en salud? ¿Quiénes están detrás de George Forsyth? Sí, tenemos un gran equipo. El plan de gobierno se ha hecho con más de 60 personas. ¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros? Sí, somos nuevos. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa? Somos limpios. No tenemos pasado, no tenemos cola de corrupción. Y eso atrae a peruanos porque hay muchos peruanos realmente capos que quieren aportar al Perú. Pero ¿cuántas personas? Estoy seguro que conocidos tuyos también. A todos nos dicen, no hay que entrar ahí porque es cochina la política. Pero ahora están viendo una agrupación de gente nueva que realmente tenemos la energía y las ganas de cambiar el Perú. Y yo no cambié La Victoria solo. Yo lo cambié con un equipo de profesionales de primera.
¿A quién pondría en salud? ¿Quién lo asesora en el tema de salud? Nosotros Porque estamos en plena estamos pandemia. con Bafigo, que también tiene experiencia. Virginia ¿verdad? Bafigo. Sí, tenemos, pero vuelvo a decirlo, tenemos un gran equipo para todas las áreas. ¿Podría ser un premier Jorge Nieto? Podría ser, ¿por qué no? Digamos, son decisiones que aún no hemos tomado, pero yo tengo toda la tranquilidad. Se lo pregunto por la experiencia de Jorge Nieto en el COEN durante Por supuesto que el sí. tema del niño, ¿no? Y ahora que estamos con la pandemia, y miren la vergüenza que estamos viviendo con las vacunas. Realmente vergonzoso. Eso es traición a la patria, lo que han hecho con las vacunas. Vuelvo a decirlo, los peruanos no se pueden reactivar, los restaurantes, nadie se puede reactivar si es que no estamos vacunados. Y nosotros hemos propuesto activar el COEN, ¿no? ¿Y qué es? Es justamente que todos los actores del Estado y también del sector privado y la sociedad organizada, no los policías, bomberos, las iglesias, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas y las empresas, vuelvo a decirlo, trabajen para solucionar este problema que tiene el Perú. Y Jorge Nieto lo ha hecho, ¿verdad?, en el norte. Entonces, tenemos gente con muy buena experiencia como Jorge Chávez en economía. O sea, podría ser un ministro de Economía, Jorge Chávez. Podría ser. Jorge Chávez ya sacó adelante el Perú una de sus crisis más grandes. En el tema de las vacunas, debe participar el sector privado. Ya el ministro Ugarte ha dicho, de momento no, además que los laboratorios no tienen el stock para ponerse a negociar con privados, no estamos en esa etapa, pero en algún momento el sector privado debería entrar. El privado tiene que entrar de todas maneras y tiene que entrar ahora. No en la compra exactamente las vacunas, pero miren, en el ratio que vamos de vacunación, estamos vacunando 10.000 personas al día, vamos a acabar en 9 años. Bogotá han hecho... Bueno, por la cantidad de vacunas que tenemos disponibles en este momento. Teníamos que correr, pero vamos a acabar en 9 años. En Bogotá han hecho una prueba en Bogotá y han vacunado a 8.000 en un día, solo en Bogotá con una prueba. Entonces, definitivamente el privado, ¿en qué tiene que ayudar hoy? Con toda su cadena logística, que pongan a disposición su infraestructura, sus camiones. Podemos apoyar también a las MIPES para que se reactiven, ¿verdad? Y den facilidades, apoyen al Estado, que es burocrático, es lento, es perezoso. Y a la empresa privada le interesa que el Perú salga adelante, por justamente el bien de la economía. Hay una propuesta de CONFIEP de que las empresas privadas, las grandes empresas que tengan poder para comprar vacunas y vacunar a sus empleados y a sus familias, y incluso dar por cada cierta cantidad de dosis una gratuita al gobierno. Y les han dicho que no tampoco. Y estamos hablando de, por ejemplo, la Sputnik 5, que ha dicho, sí, podríamos entrar en negociaciones con gobernadores regionales, que hay la disponibilidad. Así es importante que todos puedan participar, pero también es importante que asegurar que la vacuna sea gratuita. Y yo creo que la empresa privada podría entrar luego de una primera fase importante donde vacunemos a la población, por lo menos la más vulnerable. Y luego que entre también la empresa privada, porque, vuelvo a decirlo, el Estado está demostrando que no es eficiente. Y hoy necesitamos salir de esta crisis. Ya no aguanta más el Perú. Los peruanos están muriendo de hambre y necesitamos el apoyo de todos. El presidente que salga elegido, por cómo van las tendencias, va a tener nuevamente un Congreso fragmentado. De todas maneras. ¿Cómo lograr consensos? Ya hemos visto cómo actúan los congresos fragmentados y las malas experiencias de un Congreso censurado y de este Congreso que todavía sigue manejando agendas subalternas al interés nacional. ¿Cómo hacer? ¿Cómo llegar a un consenso que les permita manejar una agenda mínima de consenso? Ahora, hay una gran depresión en el Perú en general. Con esta crisis estamos enterrando a nuestros familiares y encima tenemos la desdicha de prender el televisor y ver cómo se están vacunando a la espalda de la población. La verdad que es vergonzoso. El Perú está sumamente golpeado, está dolido. Y nosotros escuchamos al Perú en todas las regiones y el hartazgo es unánime. Todos quieren el cambio. Todos están pidiendo este cambio que es fundamental. Yo sí creo que necesita entrar una nueva generación. Ya esa generación demostró que no ha podido, que le den las oportunidades a que entre una nueva generación. Estamos todos asqueados de esta pelea entre el legislativo, el ejecutivo, que termina pagando los platos rotos siempre el Perú. Entonces sí, con un nuevo liderazgo, con nuevos aires, que tenemos que entender que el Perú es diverso, es multicultural, tenemos diferentes formas de pensar en muchas cosas, pero todos buscamos una sola cosa, que el Perú salga adelante. Hay algunos temas de bandera en esta campaña en varias tiendas políticas. Cambio de constitución. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cree que la Constitución del 93 debe ser modificada parcialmente? ¿Debe ser cambiada la Constitución? Ahora estuvimos en el CADE, ¿no? Y vimos cómo también se dedicaban a dar golpes bajos. Otros candidatos estaban peleando en vez de dar propuestas, ¿no?
O por ejemplo, la señora Fujimori parece que cree que todo está perfecto porque no quiere cambiar nada en la Constitución. Oye, el Perú está demostrado que esto está fallando. Nosotros no creemos en un cambio total de la Constitución, ¿no? O una nueva Constitución completa. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis terrible. Hoy le tenemos que dar confianza. A todo el Perú le tenemos que dar confianza, pero también al empresariado, también al exterior. ¿Ningún cambio o modificaciones? Sí, modificaciones en definitivamente, y nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones. Nosotros proponemos, ¿cuál es el problema del Perú? 200 años, 12 constituciones, ahora se quiere una más. ¿Y cuál es el tema? El régimen económico. El Perú genera plata. El Perú genera. El problema es que se la roban. No tocaría el capítulo económico. Se han ¿Qué robado cree que se han robado 23.000 millones de soles en el 2019. La corrupción. Ahí están los hospitales que tanto estamos necesitando. Ahí está la educación. Ahí están las pistas, los puentes. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Realmente ir contra el problema, atacarlo frontalmente. Entonces queremos una constitución anticorrupción, que proteja a todos los peruanos, nos proteja nuestros recursos de estos delincuentes que hacen lo que quieren con el Perú. ¿Qué cambios propondría en la Constitución? De hecho, el capítulo económico no lo tocaría. ¿Qué sí cambiaría en la Constitución? Yo creo que hay que normar ciertas cosas, obviamente hay que ponerle ojo a ciertos monopolios, ¿no? Vuelvo a decirlo, ahí tenemos un equipo de primera que le va a dar las facilidades al empresariado, porque necesitamos el empresariado, creemos en la empresa privada, ¿verdad? Somos una generación que obviamente entiende ello, pero siempre hay que acordarse del tema social, ¿no? De la economía, eso es fundamental. Pero vuelvo a decirlo, lo importante hoy que nos están robando la posibilidad de salir adelante es la corrupción. Entonces queremos declarar lesa humanidad. Lo sé, pero usted sabe que el Perú es firmante de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Digamos que hay tratados internacionales que el Perú... Saludos a la bandera, ¿no? Ya. Porque nos están robando. Entonces, no nos están sirviendo para nada. Tomemos nosotros acciones, los peruanos debemos tomar acciones, que sea imprescriptible, por ejemplo, el delito de la corrupción, que sea declarar lesa humanidad, que ahora todos dicen no se puede. Bueno, cuando llegué a la victoria me dijeron no vas a poder con las mafias, no vas a poder formalizar, no vas a poder con ese distrito, y lo hicimos. Entonces las cosas sí se pueden hacer. Y eso es lo que tenemos que cambiar, esta mentalidad. ¿Cómo no vamos a declarar lesa humanidad si la falta de un hospital mata a miles de peruanos? Usted ha pedido, y fue objeto de burlas por la propuesta que hizo de instaurar el modelo anglosajón de jurados, ¿no es cierto?, para los delitos. Entonces, a ver, ¿cuál es el objetivo de esta propuesta? ¿Una justicia más justa, una justicia más rápida? ¿Cuál es el objetivo de poner jurados? Sí, por los jurados ciudadanos. ¿Qué significa eso? Y los que se han podido reír son justamente los corruptos, porque están asustados. Entonces, obviamente, quieren tomarlo como burla. Pero los peruanos ya no nos van a ver la cara de tonto. Ahora los peruanos fueron los que recuperaron la democracia con el golpe que hubo. Entonces, está demostrado que la ciudadanía tiene que estar vigilante. Entonces, ¿qué queremos? En casos de corrupción, ¿no? Que hayan estos jurados ciudadanos, y como siempre yo le hablo a la población, para que entiendan de qué son, como hemos visto en las películas, ¿verdad? Donde vienen los ciudadanos y son testigos y están viendo y al final toman las decisiones. ¿Qué queremos? Que ya no nos vean, nos sigan viendo la cara de tontos, los corruptos, que los ciudadanos estén ahí presentes y no permitan que tampoco un juez corrupto suelte otro corrupto. Entonces, que realmente haya castigo. ¿Por qué se roban todo en el Perú? Porque no hay castigo, hay impunidad. Y necesitamos que la población esté ahí y que no permita que esto suceda. Impuesto a la riqueza es lo que propone Verónica Mendoza. El señor Nieto habla, en una entrevista lo dijo en Diario Correo, de impuesto al patrimonio. Entonces, ¿cómo se va a fijar esto? ¿Ya es una decisión, así es parte de la propuesta de llegar al gobierno, poner impuesto al patrimonio? Nosotros estamos analizando diferentes situaciones. La caja va a estar severamente golpeada. Lo que nosotros queremos hacer es un verdadero catastro. ¿Por qué? Porque muchas cosas no están declaradas, muchos bienes. Entonces queremos hacer una amnistía para que paguen simplemente el 8%. Hay que ser muy inteligentes. Vamos a pedir la ayuda a ciertos sectores, a ciertas industrias, para que se comprometan con el Perú también.
las grandes empresas y apoyen al país a salir adelante. Pero vuelvo a decirlo, siempre conversando, digamos, con el empresariado, con quienes van a sacar el país adelante, porque definitivamente no vamos a hacer algo que va a ir en contra tampoco de la población. Pero se ha fijado un tope, o sea, a partir de qué cantidad de propiedades o de qué monto de dinero estamos hablando en suma de esas propiedades y de una temporalidad para este impuesto. Sí, eso es lo que se está viendo, porque vuelvo a decirlo, tenemos que salir adelante y obviamente la idea es que sean de inmuebles, ¿verdad? Y que las empresas, justamente también para el sector empresarial también se comprometan, porque ahora sí estamos en un momento muy difícil, hay que tomar ciertas decisiones y los que tienen la posibilidad de apoyar y apostar lo deben hacer, creo que por el bien del Perú. Otro de los temas, ya hablamos de los jurados, también prácticamente se viralizó cuando usted dijo los cerume, ¿no? Sí. Felizmente que lo toma con buen humor, pero hay todo un sistema, hay toda una propuesta alrededor del cerume. Por supuesto, sí. ¿no? No es cerumen, es el cerume, ¿no? Claro, pero qué bueno que justamente se haya hecho viral, porque es una propuesta sumamente interesante y es importantísima. ¿Por qué? Los jóvenes actualmente no estamos encontrando empleo, salen a las universidades y no hay trabajo, no se están contratando. ¿Y cuál es el otro problema? Les piden experiencia, les piden un requisito. Oye, acabo de salir de la universidad o el instituto, ¿de qué me estás hablando? ¿De dónde voy a tener la experiencia? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entran a empleos informales, subpagados, mal pagados. Entonces, ¿de qué se trata? Especialmente en las zonas alejadas, que vayan los estudiantes y hagan prácticas, tipo los que hacen los doctores, ¿verdad? Los que estudian medicina, pero que sean para todas las carreras, porque en las municipalidades abandonadas, en las zonas rurales, en las zonas de difícil acceso, hacen falta ingenieros, hacen falta arquitectos, en los colegios hacen falta profesores. ¿Tipo prácticas preprofesionales o está hablando de primer empleo? Preprofesionales. Prácticas preprofesionales, con lo cual pueden remuneradas. Justificar también, obviamente, sí, remuneradas como corresponde, pero lo más importante es que ya van ganando la experiencia. Entonces, son profesionales, y lo mejor, en la cancha, porque ahí es donde realmente se aprende. Y en esas zonas tan difíciles va a ganar la zona, ¿no?, alejada, van a ganar los colegios, van a ganar los gobiernos locales, que están en muchos casos muy abandonados. Y el joven también, porque va a ganar un recurso, pero va a ganar la experiencia para después luego justificar y conseguir un empleo formal, que es lo que todos los peruanos queremos. Inseguridad Ciudadana nos escribió a nuestra cuenta de Día D una televidente que nos dice: los candidatos presidenciales nos hablan de mejorar la seguridad ciudadana, pero no proponen nada real. Necesitamos cárceles para que los delincuentes no se burlen de la policía. Necesitamos cambiar algunas leyes. Deben haber cárceles donde el delincuente trabaje y pague por su comida, donde el delincuente primario pueda regenerarse. Matan, violan, roban y no cumplen sus penas porque no hay donde llevarlos a cumplir sus condenas. Así es. Bueno, les recuerdo que yo en La Victoria construí carceletas. Hicimos un centro de justicia rápida donde estaba la Fiscalía, el Poder Judicial, estaba la Policía Nacional, y de forma rápida deteníamos en menos de 24 horas, estaba preso. Porque vuelvo a decirlo, en el Perú todos salen libres. Nosotros hicimos un operativo en el mercado de frutas. Agarramos a 8 cabecillas de la banda de extorsionadores del mercado de frutas y en menos de 24 horas los soltaron. ¿Y qué pasó? Esto no es contado, yo lo vi, tuvimos que redoblar la seguridad, porque querían obviamente tomar venganza. Se acordarán que nos estaban contratando sicarios del norte. Entonces nosotros sí hemos sido muy frontal con la seguridad y en la calle, en la cancha, y le hemos ganado. Ahora, bueno, como te estaba comentando, lo que le hicieron con la Policía Nacional ha sido terrible, ha sido humillante. Y ahora le pedimos a la policía que nos proteja en plena pandemia, o después en los bloqueos, que vayan y desbloqueen. Y obviamente no están preparados, no están con la logística que corresponde, no tienen los instrumentos. Entonces nosotros vamos a empoderar a la Policía Nacional, la vamos a capacitar, le vamos a dar tecnología. Yo puse reconocimiento facial en La Victoria y el reconocimiento de las cámaras ahora son económicas. ¿Por qué es que no tenemos en todos los puertos, en todos los aeropuertos, terminales terrestres, centros comerciales, mercados? ¿No? ¿Por qué no tenemos cámaras con reconocimiento facial? No se te va a escapar uno con no se te va a escapar. Otro tema muy difícil en estos momentos son la mafia de extranjeros. Ha llegado gente buena del extranjero, pero últimamente han llegado un montón de delincuentes. Nosotros los hemos enfrentado en La Victoria
¿Y nosotros qué proponemos? Se tienen que expulsar. No podemos llenar tampoco nuestra cárcel. López Aliaga, el candidato López Aliaga dice al venezolano que delinque lo expulsamos. Nosotros lo tenemos que expulsar, lo están haciendo los demás países, pero el Perú nunca se hace respetar. ¿Y qué es lo peor? Vuelven a ingresar por nuestras fronteras, porque no tenemos los controles. Y entonces vuelven a ingresar, ¿y qué pasa? Vuelven a cometer delitos. Nosotros lo vamos a expulsar, y el que vuelve a ingresar, nosotros lo vamos a mandar preso. Para que todos entiendan que el Perú se tiene que respetar. Si nosotros no nos hacemos respetar, ¿quién va a venir a respetarnos? Dos temas finales sobre derechos individuales. Unión civil o matrimonio homosexual. Unión el civil. Matrimonio habla de un sacramento que corresponde a la religión católica, pero permitir la unión de dos personas, el matrimonio de dos personas, como en otros países. Chile lo ha aprobado, Argentina también. Así es algo que ya es hora que salga, ¿no? Obviamente tienen que tener todos los derechos, los temas legales que les corresponden, quiere tener una tranquilidad jurídica. Entonces hay que darle ahora Perú nuevamente atrás con este tema, ¿no? Obviamente ha sido difícil, creo, pero ya la sociedad ya está esperando este cambio y ese es el camino, es la unión civil. Nosotros sí, como partido, estamos fomentando la unión civil. Aborto. El aborto solo en caso de violaciones. O obviamente cuando está en peligro la madre. Debemos proteger a ese niño o niña peruano. El Estado los debe proteger. Ok, que corre con una niña, como hemos reportado casos de niñas de 10, 11, 12 años violadas que salen embarazadas. Sí, en ese caso ya es opción de ellos de realizar el aborto por simplemente el tema de violación. Tema de violación y si es que la madre está en peligro. ¿Qué le responde a aquellos que dicen, porque ya su nombre, incluso antes de que se lanzara la presidencia, ya sonaba y había gran expectativa en torno a que usted postulara a la presidencia? Sí. Hay una politóloga citada por el Diario de la República que dice, parte de su capital político proviene de haber sido arquero de un equipo de fútbol. Es parte de ese grupo de políticos no profesionales que ingresan al terreno por tener otros atractivos. ¿Qué le respondería? Bueno, agradecerle a todos los peruanos que están confiando en nosotros. Yo no vengo de un partido, no vengo de una formación de ese tipo. Yo soy el dirigente que se cansó, que fui regidor en La Victoria porque ya no soportaba que digan que La Victoria es peligroso, que La Victoria es feo. Yo soy un patriota. He tenido el gran orgullo de jugar para la selección nacional, llevar el escudo en el pecho. Soy teniente de caballería del ejército y amo mi país. Y me estoy poniendo de pie a luchar porque ya estamos todos cansados, estamos hartos. No me puedo dar el lujo de simplemente quedarme en mi casa. Ahora debemos luchar todos, debemos luchar juntos contra todos estos corruptos, esta corrupción, y creo que ahora justamente vamos a tener la oportunidad de votar de una forma realmente informada y sacar a estas personas que tanto daño le han hecho a nuestro país. Y como trabajando, como lo hemos demostrado, en la calle, con las personas. Y vuelvo a decirlo, el motivo por el cual estoy postulando, porque estoy cansado de cómo hacían a los peruanos rogar por el agua, por ejemplo. Le han dicho hijito de papá, para terminar. ¿Qué consejo recibió de su padre, embajador, cuando usted decidió lanzarse a la presidencia? Bueno, consejo de mi padre y madre. La verdad, tengo la bendición de tener unos padres sumamente amorosos. Como todo padre, preocupados siempre, ¿no? A mi madre obviamente se preocupa mucho. Ella no quería, por ejemplo, que postule a La Victoria porque ya de regidor me habían amenazado. Ella decía, te conozco, George, vas a ir y te vas a pelear contra los delincuentes y te van a matar, me decía, ¿no? Yo le prometía, no, mamita, me voy a cuidar, ¿no? Pero obviamente entré de frente, es mi carácter. Entonces yo, si algo les agradezco a mi papá, es que han hecho una persona independiente, una persona que sabe ganarse las cosas con el sudor de la frente, trabajo desde muy joven y justamente me han criado con esa independencia, de que yo tome las decisiones y ellos la decisión que yo tome van a apoyar. Consejos siempre van a haber como buenos padres y la verdad les agradezco de que estén todavía acá con nosotros. Están en Japón, están muy lejos, no los veo hace un año más o menos, pero siempre los tengo en mi corazón y creo que es la fortuna más grande tener a una familia amorosa. Bueno, le deseo suerte. Gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, muchas gracias y contento de poder volver cuando tú lo desees. Gracias. Adiós. Sigan votando porque nuestra encuesta todavía está en nuestra cuenta de Twitter, @DiaDeATV. Hay 4 alternativas entre las que está el señor George Forsyth y nosotros con esto de hecho me están informando que es la encuesta con más
votación que ha tenido de todas las que hemos hecho hasta la fecha. Están rompiendo en el rating entonces. Muy bien. Exacto. Tú sí sabes. Muy bien. Gracias. Muy bien. Volvemos aquí en Día D. De mañana a las 11:45, El Deportivo. Hoy el ministro de Salud, Óscar Ugarte, en entrevista ha dicho que este miércoles hay Consejo de Ministros en el que se evaluará si la cuarentena se amplía o no en virtud del comportamiento de las cifras de contagios y de víctimas mortales. En Lima y el Callao dice que se sigue manteniendo el nivel de contagio y de víctimas mortales de un modo preocupante y que hay regiones que están incrementando estas cifras. Vamos a ver la sala situacional COVID, que es información publicada oficialmente. A ver, tenemos que a la fecha se han reportado 3.820 casos confirmados en las últimas 24 horas, 3.800 nuevos 20 casos y 220 fallecidos en las últimas 24 horas. Es un número preocupante, claro que sí. Tenemos a la fecha 14.762 hospitalizados, que es la cifra más alta desde que empezó esta pandemia. 14.762 personas hospitalizadas. Esas son las cifras más relevantes de la sala situacional COVID-19 y ya les dije, este miércoles hay Consejo de Ministros en el que se evaluará si la cuarentena en Lima, Callao y en las regiones calificadas como nivel de riesgo extremo se extiende o no. Dicho esto, quiero informarles que hemos recibido una carta notarial de Augusto Arriaga Sánchez, quien fue mencionado en el reportaje titulado Narcos de película, productor capturado, emitido el 7 de febrero. En el reportaje de Lorena Ormeño se dijo que el señor Arriaga estaba vinculado a una banda de narcotraficantes y que se encontraría privado de su libertad. Él argumenta en su carta que efectivamente años atrás fue sujeto de una investigación policial por otro caso y que sufrió mandato de detención, pero que en el marco del debido proceso los hechos fueron esclarecidos y fue absuelto, liberado además de toda culpa con autoridad de cosa juzgada. Ante ello hacemos la precisión que en el informe propalado por Día D versó sobre investigaciones policiales y la intervención de Alexander Garzón Amado y Diana Carolina Pérez Parra, ambos colombianos, presuntos coautores del delito contra la salud pública y tráfico ilícito de drogas, y que la alusión al señor Arriaga Sánchez fue relacionada a un informe policial y periodístico del año 2011, efectuado también aquí en Día D, donde se dijo, como era el caso, que el señor Arriaga estaba privado de su libertad. Sin embargo, y tomando en cuenta las precisiones efectuadas por él, y ante el hecho de salvar su honor, hacemos la rectificación aclarando que él ha sido absuelto del delito por el cual se le investigó y que actualmente ya no está privado de su libertad. Y antes de irme a la pausa, vamos a regresar con los resultados de la encuesta de esta noche. Les contamos que De Película, después de nuestro programa, tiene una entrevista exclusiva con uno de los referentes mundiales en el tratamiento del COVID. Hablamos del doctor Joseph Barón. Vamos a ver. El doctor Joseph Barón es uno de los integrantes de la alianza FLCCC. Ha sido elegido en 3 oportunidades como el mejor médico del año en Estados Unidos. Su foto dio la vuelta al mundo cuando abrazó a este anciano con COVID. Él es director de la Unidad de Cuidados Intensivos de